Buenas, nosotros somos el grupo número 5 y está compuesto por Marisol Cruzeta Lora, Tatiana Yamile Cruz, Gineldi Ventura y Noel Quis Reynoso. Le vamos a hablar de la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria es la coagulación o hemostasia secundaria, es la interacción de la proteína plasmática o factores de coagulación entre sí, que se activan en una serie de reacciones en cascada produciendo la formación de fibrinas. La coagulación, comúnmente llamada coagulación, es el proceso de coagulación debido, en última instancia, que el fibrinógeno experimenta un cambio químico que lo convierte en insoluble y le da la capacidad de entrelazarse con otras moléculas iguales para formar enormes agregados macromoleculares en forma de una red tridimensional entre los cuales se encuentran bloqueadas las plaquetas. El fibrinógeno, una vez transformado, recibe el nombre de fibrina. La coagulación es, por lo tanto, un proceso enzimático complejo por el cual el fibrinógeno soluble se convierte en fibrina insoluble, capaz de polimerizar y entrecruzarse, formando el coágulo secundario estable e insoluble. Cuando el proceso de coagulación se altera, suelen aparecer hemorragias tardías, muchas veces en forma de hematomas, colecciones de sangre en músculo o articulaciones. La fibrinólisis produce la integración del coágulo sanguíneo. Después de que el coágulo se ha establecido, comienza la reparación de los tejidos, afectando como el proceso de cicatrización. Para hacer posible esto, el coágulo es colonizado por células que formarán nuevos tejidos y el proceso va siendo degradado. La degradación de la fibrina es un proceso denominado fibrinólisis. La fibrina es el componente encargado de mantener adherido al coágulo, a la pared vascular, así como mantener bien unida a la plaqueta del tapón plaquetario entre sí. La fibrinólisis es catalizada por la enzima plasmina, una serina proteasa que ataca las uniones peptídicas en la región triple hélice de los monómeros de la fibrina. La plasmina se genera a partir del plasminógeno, un precursor inactivo, activándose tanto por la acción de factores intrínsecos propios de la cascada de coagulación como extrínsecos, el más importante de los cuales es producido por el endotelio vascular, se denomina activador tisular del plasminógeno. Pasamos con la compañera Tatiana Yamile Cruz. Bueno, voy a empezar de nuevo. Yo le voy a hablar de la fisiología de la coagulación, fases plasmáticas. Hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en 3 fases: iniciación, aplicación y propagación. La iniciación, el factor tisular FT, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos de celulares y expresado en la membrana celular. Aunque el factor tisular se encuentra en la membrana celular, aunque el factor celular se encuentra localizado en la membrana de las células donde se han formado, este se puede expresar
en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales, además de expresarse en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. La aplicación, las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasa, PAR, por sus siglas en inglés. Este periodo protombótico ascendente es referido como la fase de aplicación y resulta en la activación de las plaquetas con expresión de los fosfolípidos de membranas y la creación de una membrana procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Propagación. En la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 11, así como los cofactores 5 y 7, activados por las pequeñas cantidades de trombina producida en esta fase. Después el factor 11 adjunto con el 8 se unen a la membrana de las plaquetas, formando en complejo de tenaza. El complejo de tenaza activa el factor 10, resultando en una rápida formación de 10A y se compone del factor 11A y 8A y 5 y calcio. La mayoría del factor 10A se forma FI biológicamente a través de la acción del complejo de tenaza y no a través de la activación del complejo FT y 12. 12A, el complejo de tenaza se cree es de 50 veces más eficiente para activar el factor 10 que el complejo de FT 7A. Aquí tenemos el proceso de la iniciación, de la aplicación y de la propagación. La fase plasmática de la coagulación de la sangre es el resultado final de una serie de reacciones complejas que abarcan proteínas plasmáticas conocidas como factores de la coagulación. Las proteínas plasmáticas que actúan en la homeostasis son de 3 tipos de proteínas estructurales
Su función consiste en modificarse o no a fin de cambiar su estructura. Está prendida la cámara ahí, ay Dios mío, pues yo la tenía apagada. Proteínas estructurales, su función consiste en modificarse o no en fin de cambiar sus estructuras. Pertenecen a este grupo el fibrinógeno, el factor von Williams y el factor tisular. Stimógenos, proteínas que circulan en estado inerte, pero que necesitan de otra proteína que se las active, y en esas condiciones pueden activar a su vez a otra. Cofactores, proteínas encargadas de permitir que una proteína pueda actuar sobre otra. Esas proteínas pueden hallarse activadas o no, por ejemplo, para que el factor 8 ayude. Factor de coagulación, sinónimo, función y origen. Esa parte, a mí que me toca. No, ok. Muy buenos días, mi nombre es Gineldi Ventura y les estaré hablando de los factores de coagulación, sinónimos, funciones y origen. Los factores de coagulación son todas aquellas proteínas originales que se originan en la sangre, que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. La formación de estos coágulos se va a lograr mediante 3 vías: la intrínsecas, la extrínsecas y la común. Son 12 los factores de coagulación nombrados en números romanos. Todos ellos necesitan de cofactor de activación como el calcio y fosfolípidos. El factor 1, fibrinógenos, sus sinónimos ningunos relevantes. Sus funciones se convierten en fibrina durante el proceso de coagulación, formando una red que atrapa plaquetas y células sanguíneas para formar el coágulo. Se origina en el hígado. El factor número 2 es la protombina. Sus sinónimos también son ningunos relevantes. Su función se convierte en trombina, que a su vez convierte el fibrinógeno en fibrina. Esta también se origina en el hígado. El factor 3, tromboplastina o factor tisular. Su sinónimos es un factor tisular. Su función inicia la cascada de coagulación al activarse en respuesta a la lesión vascular. Esta se origina en células endoteliales y tejidos. El factor número 4 es calcio, iones de calcio. Sus sinónimos, ningunos relevantes. Sus funciones es esencial para varias etapas de la coagulación, activando como cofactor en la activación de varios factores. Esta también su origen está presente en el plasma sanguíneo. Factor número 5, proacelerina. Sinónimo, ningunos relevantes. Su función, actúan como cofactor para la conversación de protombina en trombina. Esta se origina en el hígado y plaquetas. Factor número 7, proconvertina. Sinónimos, ningunos relevantes.
Su función activa al factor número 10 en presencia del factor tisular y calcio. Esta también se origina en el hígado. El factor número 8, anticoagulante o antihemofílico A. Su sinónimo, factor antihemofílico A o AHA. Su función, actúan como cofactor del factor 9, esencial para la activación del factor 10. Esta se origina en células endoteliales y plaquetas. Factor 9, anticoagulante B o factor antihemofílico B. Permiso, compañera, ese es el factor 8. Que tú vas a decir ahora. Sí, mi amor. El factor 8 era el que estaba explicando ahora. Ahora voy a explicar el factor número 9, que es el anticoagulante B o factor antihemofílico B. Su sinónimo es el factor Crisma. Su función junto con el vector número 8 activa el factor 10 y se origina en el hígado. El factor número 10 es Stuart Brower. Sus sinónimos, ninguno relevantes. Su función, convierte la trombina convierte la protrombina en trombina y se origina en el hígado. El factor 11, antecedentes de tromboplastina, plasma PTA. Sus sinónimos, ninguno relevante. Su función, activa el factor 9 en la vía intrínseca de el factor número 11, Egeman. Sus sinónimos, ninguno relevantes. Función, inicia en la cascada de coagulación al entrar en contacto al contacto superficie cargada negativamente. También se origina en el hígado. El factor número 13, fibrin estabilizador. Factor 12. Sí, perdón, factor 12. Perdón, sí. El factor 12, fibrin estabilizador. Su sinónimo, ninguno relevante. Su función, estabiliza los coágulos al entrelazar las hebras de fibrina mediante la célula de fibrina mediante enlace covalente. Esta también se origina en plaquetas y plasma. En conclusión, estos factores trabajan en conjunto. Estos factores trabajan junto en una serie de reacciones complejas para detener el sangrado tras una lesión vascular. Hasta aquí es mi exposición, lo dejo con mi compañera que le estaba hablando sobre la cascada por la 3 días. Activa el micrófono. Disculpe, que estaba activado. Mi nombre es Noel Quirenoso, yo le voy a hablar de la cascada de la coagulación. Es un proceso complejo que se divide en varias fases. Estas fases incluyen las vías intrínsecas, las vías extrínsecas y las vías comunes.
cada una de las cuales activa diferentes factores de la coagulación en respuesta a una lección. Vía intrínseca. El proceso de coagulación en esta vía se desencadena cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, es decir, diferente al endotelio vascular. La vía intrínseca son evaluadas por el TTPA. La vía extrínseca, llamada así al suponer que se activaba por un factor extraño al plasma que ahora podemos correlacionar con el factor tisular. La vía extrínseca se evalúa por el tiempo de protrombina TP. La vía común comienza con la conversión del factor 10 en XA. En la vía intrínseca, esto lo provoca el factor 9A. En la vía extrínseca lo provoca el factor tisular. En la vía común se genera una protombinasa en la superficie de las plaquetas activadas, las células endoteliales y las células tisulares. Aquí podemos ver una imagen de la vía extrínseca, y de la vía común. El nuevo modelo celular de la coagulación, en este nuevo modelo, también conocido como teoría celular de la coagulación, se propone que las superficies celulares controlan y dirigen el proceso de la hemostasia. Como pueden ver, ahí tenemos una imagen también del modelo celular de la coagulación. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias. Si la compañera quieren abordar algo, ellas son las que saben. Muchas Marisol. gracias.